Acá vamos a hacer una parte cuando estamos hablando de semillas mejoradas, fertilizantes y pesticidas, porque detrás de todo esto, el desarrollo tecnológico no es un desarrollo neutral. No hay neutralidad en el desarrollo de la tecnología. Cuando yo estoy hablando de que cuando encaramos el proceso de un desarrollo tecnológico o desarrollar determinada tecnología es neutral, significa yo voy a desarrollar esto y no me interesa las consecuencias que este desarrollo tecnológico pueda llegar a tener. Hay algunos que sostienen que sí, que efectivamente el desarrollo tecnológico puede ser neutral para la vida de las personas, y hay quienes sostienen, y en esa corriente me enrolo, quienes sostienen que el desarrollo de la tecnología no es neutral. Detrás del desarrollo de determinada tecnología existen objetivos, hay intencionalidades, se busca algo, objetivos buenos u objetivos malos, intenciones buenas o intenciones malas, pretensiones más loables, pretensiones deleznables, pero hay intencionalidad. No hay inocencia, hay una intencionalidad clara. Insisto, uno puede estar de acuerdo o no, puede ser bueno, puede ser malo, pero no es neutro. No hay un desarrollo tecnológico neutro. Producto de unas hambrunas muy cruentas, bueno, como toda hambruna, no hay una hambruna que sea no cruenta, pero sí una hambruna que aparece en India y en algunos países de África, comienzan a desarrollarse a manos de un ingeniero agrónomo, Norman Borlaug, comienzan a haber un fuerte interés, comienzan a desarrollarse una serie de variedades y fruto de entrecruzamientos entre distintas variedades de un mismo género. Comienzan a desarrollarse una serie de variedades que se llamó en su momento las variedades milagrosas. Pero se desarrollaron estas variedades milagrosas que eran los famosos, y ustedes lo van a leer en detalle para la semana que viene, que eran los famosos cereales enanos, las variedades enanas. Y cuando esto sale al mercado, cuando esto se pone a disposición de los productores, se había postulado en ese momento que la aparición de, sobre todo el arroz enano, que la aparición de esto iba a terminar con el hambre en el mundo. Esa fue una afirmación muy categórica que se hace cuando se desarrollan estas variedades enanas, producto de las técnicas de semillas mejoradas. Insisto, uno de los pilares que plantea Camila Montesinos. Pregunta. ¿Se cumplió la promesa, esta promesa que de la mano de estas variedades se terminó el hambre en el mundo? De ninguna manera. No hay que ser muy sagaz ni muy astuto para darse cuenta que al menos los resultados fueron bastante pobres y el objetivo era terminar con el hambre en el mundo. No solo no se terminó con el hambre en el mundo sigue creciendo. Y desde esa época hasta ahora, quédense tranquilos, chicos, no hay ningún peligro de que se termine con el hambre en el mundo. Si alguno estaba preocupado por eso, relájense. Está todo bajo control. ¿Por qué fracasa esto que era tan loable, esto que era tan milagroso? Fracasa por
Varios motivos. El primer motivo era que millones de campesinos a la vuelta de todo el mundo rechazaban de plano estas variedades. Estas variedades que, insisto, técnicamente era posible que iban a tener muchísimo más rendimiento. ¿Por qué? Una de las causas que, como les dije, se llamaban variedades enanas, estas variedades milagrosas, una de las causas, una característica de estos cereales enanos, ¿cuál era? Que, como ustedes saben, comenzaban a espigar muy abajo. Por lo tanto, una sola planta podía cargar muchas más espigas de arroz. Con lo cual se podía multiplicar por mucho la producción de arroz. Versus una planta tradicional que tenía su tallo y recién a esta altura comienza a espigar. ¿Cuál produce más arroz? ¿Esta o esta? Esta, definitivamente. Por lo tanto, acá, si yo tengo que cosechar esto, corto acá. Esa será mi línea de corte, ¿estamos de acuerdo? Dije que millones de campesinos a la vuelta del mundo habían rechazado esta variedad. ¿Por qué? Porque los campesinos cortan acá, y acá ¿qué les queda? Tallo, rastrojo. ¿Rastrojo qué? ¿Sirve para qué? Abonar el suelo, conservar la humedad, evitar la erosión, largar animales. Cuando analizamos una unidad de producción, cuando analizamos un agroecosistema, lo tenemos que hacer, tratar de hacer, desde la teoría y el enfoque general de los sistemas de producción. Y ustedes recordarán que habíamos definido a un sistema de producción como ¿qué? Un conjunto de componentes que interactúan entre sí para cumplir una determinada función o lograr un determinado objetivo. Si yo, al no dejar rastrojo para los usos que ustedes indicaron que esto podía tener, ¿sí? Al no dejar rastrojo estoy eliminando uno de los componentes de ese agroecosistema. Cuando yo saco uno de los componentes de ese agroecosistema, ¿qué va a pasar? ¿Va a tener consecuencias sobre el resto de los componentes o no va a pasar nada? Por supuesto, va a tener consecuencias, porque esto va a impactar, por ejemplo, directamente como otro componente dentro del sistema, que pueden ser animales. Si ya no tengo este rastrojo para que los animales coman, eso que me está faltando lo tengo que sacar de algún lado, ¿o no? Tendré que comprar en el mercado, tendré que comprar fardos de alfalfa en el mercado. Y si tengo que comprar fardos de alfalfa en el mercado para darle de comer lo que yo antes le daba de comer en el pastoreo, ¿qué tengo que hacer para comprar? Pagar. Por lo tanto, sale dinero del sistema. Y fíjense que podemos lograr todo un efecto en cascada al interior del sistema, solo porque tuvimos la buena intención de que los productores cambien de variedad de arroz. Primer motivo, el rechazo. No sé si el más importante, pero primero para nosotros. Y el segundo motivo de este proceso que se llamó y se llama y se lo conoce como la Revolución Verde, y a eso me estoy refiriendo, ¿sí? El desarrollo, la generación de las variedades milagrosas, ¿sí? Se lo llamó la Revolución Verde. El otro gran motivo de rechazo o del no éxito esperado o al menos prometido por sus desarrolladores fue el hecho de que este cereal enano con toda esta cantidad de espigas solamente podía manifestar y desarrollar todo ese potencial genético bajo determinadas condiciones. Bajo determinadas condiciones no solo de suelo, no solo de clima,
no solo de humedad, no solo de temperatura, sino que todo el potencial genético de esa variedad iba a poder expresarse si iba acompañado de determinado fertilizante, de determinado tipo de fertilizante, en cantidad y calidad, y si iba acompañado de determinado tipo de pesticida en cantidad y en calidad. Si esa semilla no iba acompañada de esto, todo ese enorme potencial genético no se iba a expresar y no se iba a desarrollar. Y este es el concepto que se acuña en esa época y que persiste hasta aún hoy, que es el concepto de lo que se conoce como un paquete tecnológico. El paquete tecnológico es aquel conjunto de recomendaciones técnicas que deben aplicarse sí o sí de esa forma y no de otra. Por eso se habla de paquete. Paquete, una cosa absolutamente cerrada, un proceso absolutamente clausurado. Si usted, productor, no aplica esta variedad con este fertilizante, con este pesticida, en estas dosis, bajo estas condiciones, usted no va a tener la producción que al menos en la teoría se promete tener. Esto es, se llevó a los productores a un callejón sin salida. Usted tiene que comprar esta semilla, es decir, ya no es semilla seleccionada y almacenada por los productores, sino hay que ir al mercado, comprar determinado tipo de semilla, comprar determinado tipo de fertilizante y comprar determinado tipo de pesticida. Es la única forma en que usted va a poder multiplicar su producción. Insisto que esto ha llevado y lleva y es un elemento de permanente tensión, sobre todo cuando las semillas son producto de la patente, de una patente. Y por lo tanto, al comprar una semilla, no solo se paga el precio de la semilla, sino también se paga el precio de la patente. Entendemos el concepto de patente, ¿sí? Cuando algo está patentado, para poder usarlo hay que pagar. Pongamos un ejemplo. ¿La Coca-Cola es una patente? ¿Estará patentado el nombre de la Coca-Cola? Absolutamente. Está patentado el nombre, la forma de la letra, la forma de la botella, los colores, etcétera, etcétera, etcétera. Está patentado. Por lo tanto, ¿yo puedo usar alegremente el nombre de Coca-Cola? No. Si yo lo uso libremente, ¿qué va a pasar? Va a aparecer un abogado de la Coca-Cola reclamándome que yo pague la patente por haber hecho uso de eso que estaba patentado. ¿Tá? Pero lo que me interesa resaltar en este punto de la clase es cómo se acuña dentro de lo que fue el proceso de modernización de la agricultura, cómo se acuñó el concepto de paquete tecnológico.